Bueno, ahora que ya vimos que la cantidad de dinero afecta al nivel de precios, entendemos que si el Estado gasta y no tiene cómo financiar eso y va a ser con emisión monetaria, va a generar inflación. Y eso golpea más fuerte a las personas de bajos recursos. Supongamos que ustedes se consideran buenas personas, entonces, como la persona de izquierda que escucho que dicen, habría que darle 2 millones de pesos a todas las personas solamente por vivir, porque todos merecemos tener una vida digna. Bueno, si eso fuera ser una buena persona, el tirar plata sin justificar de dónde vienen y demás, entonces como que yo diga, bueno, yo soy mejor persona todavía. Entonces en vez de 2 millones, yo le ofrezco 10 millones de pesos a todas las personas. O por qué mejor aún, no 10.000 millones de pesos todos los meses le voy a dar dinero. Así yo soy mejor persona que ellos. Ellos se creen buenos. Entonces, ¿son realmente buenos o le están haciendo daño a todas las personas pobres? Después vamos a ver tema tributario porque ya me conozco el relato ese de no, pero eso se hace aumentando impuestos a las ganancias, eso lo escuché incluso de un profesor y en ese momento uno no sabía qué decirle, encima la autoridad cree que tiene razón, entonces no se le va a poner a discutir. Hoy no la dejaría pasar. Bueno, y un último tema, que sé que a varios economistas quizás no les gusta lo que puedo decir, pero que es algo observable en la economía, después de muchos años de verlo, que siempre pasa lo mismo. Otro de lo que afecta a la inflación es el tipo de cambio. Esto es una moneda expresada en otra moneda. Todos conocemos el tipo de cambio acá en Argentina, siempre por lo general nos referimos al dólar contra el peso. Entonces eso puede generar inflación, la suba del tipo de cambio, porque existen bienes que se llaman transables, que son productos que se pueden comercializar internacionalmente sin que pierda valor. Por ejemplo, un programa para la computadora o soja o algún producto que se exporte o importe, entonces esos productos van a reaccionar rápido ante un cambio en el tipo de cambio. Tal es así que uno ve que el tipo de cambio afecta en los precios de la economía, que los gobiernos muchas veces casi prácticamente todos los gobiernos intentan que el tipo de cambio no suba para que no repercuta en estos bienes que son exportables o importados. Esos son los que reaccionan primero. Por decir un ejemplo, ¿qué va a suceder en Argentina si varió el tipo de cambio? El dólar pasa de, por decir un ejemplo, de 1.000 pesos a 2.000 pesos. Un mismo celular que vale, por ejemplo, $700 va a pasar de valer 700.000 pesos a 1.400.000 pesos. Se va a ir al doble. Por más que la sociedad no tenga más pesos para comprar, igualmente el precio va a subir. Entonces no importa en este caso la cantidad de dinero, porque me pueden decir, no, pero vas a consumir otra cosa. Sí, otra cosa, pero los precios esos subieron. Entonces hubo una remarcación de precios que a los gobiernos no les gusta, por eso no quieren que cambie el tipo de cambio. Muchas veces dejan que quede atrasado, como una medida de contener la inflación. Esto es muy habitual, lo hacen todos los gobiernos. Cuando vemos un aumento en el tipo de cambio, las empresas automáticamente que exportan o que importan empiezan a remarcar los precios. Hay veces que no es automático ni por el total, porque hay veces que alguna parte que intermedia en la distribución o comercialización del producto prefiere disminuir un margen de ganancia con tal de mantener la cantidad vendida. Pero hay ciertos valores que ya lo tienen que trasladar al consumidor. Entonces acá aprovecho para pasar a este otro tema que también es una cuestión que se analiza en la macroeconomía, que es el tipo de cambio. El tipo de cambio puede ser fijo o flotante. La flotación puede ser una flotación libre en que la sociedad decida el tipo de cambio según la oferta y demanda, o puede ser una flotación sucia en donde puede tener una intervención del gobierno en el tipo de cambio. En una flotación libre, el tipo de cambio se va a regular por oferta y demanda. También va a tener en relación otro indicador macroeconómico que es la tasa de interés en moneda local para determinar también el tipo de cambio, porque están vinculados. Porque imaginemos que el tipo de cambio vale 1.000,
la tasa de interés en dólares es 2% anual, en un año voy a tener 1020. Si la tasa en pesos de Argentina es 30% y pasa a 100%, bueno, seguramente yo quiera vender dólares para pasarme a pesos y invertir en un plazo fijo al 100% anual. Entonces vemos que hay una cierta relación. ¿Para qué? Para después poder terminar en ese periodo cobrando el plazo fijo y comprando dólares. Si por el contrario la tasa de interés hoy es 30% y baja a 10%, lo más probable es que me desincentive en estar en peso, entonces cuando me venza el plazo fijo me vaya a comprar dólares. Entonces acá juega una expectativa de devaluación de la moneda contra la tasa de interés. Sobre esta cuestión entre tasa y dólar, ante varias consultas de personas que me decían ¿qué conviene, plazo fijo o dólar? Que siempre la gente vive mirando eso. Creé un calculador en mi sitio web dentro de inversiones, acá en el menú lateral izquierdo, van a mercado, dólar contra tasa, y acá van a encontrar este calculador. Entonces en este calculador acá pueden ver que en precio de inicio es a qué dólar ustedes pueden comprar o vender el dólar y a cuánto suponen que al vencimiento de este plazo que ustedes están cargando lo van a poder vender o comprar, o sea, la operación inversa que hicieron. Y aquí compararlo contra una tasa de interés de un plazo fijo. Entonces, al calcular y llegar a una conclusión de si para mí me rinde más estar en peso o estar en dólares. Hay una leve diferencia en este cálculo, que falta la tasa de interés de cuánto me pagaría por estar en dólares. Pero igualmente suele ser muy baja, alrededor de 1 o 2% anual, entonces no afecta en gran medida al cálculo, digamos. También hice otro calculador que, si quieren, para proyectar un tipo de cambio, si van a mercado, proyectar dólar, pueden decir cuánto estuvo en el pasado, cuánto está actualmente y proyectarlo en el mismo aumento a cierta fecha. Le dan calcular y les va a aparecer, por ejemplo, si al 12 de octubre eligieron la fecha, en 45 días el dólar pasaría de estar 1343, si mantiene el aumento que tenía desde inicio de año hasta el 28 de agosto, significa un aumento en ese periodo de 30%, entonces en 45 días, manteniendo ese nivel de aumento por 45 días, estaría 1412,22. Otro calculador, por si les sirve, no significa que se vaya a dar, pero les puede llegar a interesar para algún tipo de cálculo. Si quieren ver sobre la evolución del tipo de cambio en mi sitio web, se puede ir a la parte de inversiones en el menú lateral y después van a menú tipo de cambio, y acá podemos ver la evolución del tipo de cambio. Bueno, que se cerró la brecha entre lo que era el contado con liquidación, que era lo que veíamos como un tipo de cambio libre, contra el oficial. Por eso la brecha actualmente está en 0 o 1%. Más abajo vemos la evolución entre el tipo de cambio contra otras monedas, y la evolución de las distintas monedas contra el dólar y cómo fue la evolución entre ellas. Y hablando de un tema importante sobre tipo de cambio, en la página del Banco Central lleva el índice de tipo de cambio real, multilateral y bilaterales. O sea, multilateral, o sea, con varios países, o bilaterales, ¿sí? Y tipo de cambio real porque tiene en cuenta la inflación que hay, además del movimiento en el tipo de cambio. Tiene en cuenta cuál es la inflación de cada país con esa moneda. Entonces dice, este índice mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto al de los principales 12 socios comerciales del país en función del flujo de comercio en manufacturas. Se obtiene a partir de un promedio ponderado de los tipos de cambio reales bilaterales de los principales socios comerciales que tiene el país, o sea, de Argentina. Se considera la evolución de los precios de las canastas de consumo representativa de los socios comerciales expresado en moneda local en relación con el valor de la canasta de consumo local, constituyéndose como una de las medidas amplias de competitividad.
o sea, competitividad por tipo de cambio. Inicialmente acá podemos ver el índice de tipo de cambio real multilateral, o sea, con el conjunto de países, pero después podemos elegir bilateral con, por ejemplo, con Estados Unidos o con Brasil o con China. Entonces, de esta manera podemos ver si la evolución del tipo de cambio nos está volviendo más competitivo o menos competitivo con el resto de los países. Además, tiene en cuenta cuál es el comercio entre ambos países. Por ejemplo, con Brasil tenemos mucho comercio, entonces se pondera mucho más esa relación. Entonces, ¿qué observamos en el gráfico? Dice que de fecha 17 de diciembre de 2015 es la base 100. Entonces podemos ver que en los años 90 teníamos un índice de tipo de cambio real multilateral muy bajo, por lo cual convenía importar muchos productos del exterior, digamos, no éramos competitivos. Entonces acá vemos que en 2001 a 2002 se devaluó fuerte la moneda, que había pasado de valer un peso a 3 aproximadamente. Entonces convenía producir en el país para exportar y no se incentivaban las importaciones. El tipo de cambio estuvo muchos años quieto, después se empezó a apreciar. Hasta el año 2015 se quedó el tipo de cambio muy atrasado, el tipo de cambio oficial, por lo cual ya no convenía exportar y convenía importar. Se perjudicaba las exportaciones, pero esto, como digo, muchas veces se queda el tipo de cambio quieto, forzado por el gobierno, por ejemplo, con un cepo para no permitir egresos en el mercado de cambio, y eso que genere que el tipo de cambio atrasado, que significa que hubo inflación y sin embargo el tipo de cambio no subía a la misma velocidad, eso se hace también por una cuestión de que el gobierno, como digo, busca que no haya una devaluación que arroje leña al fuego y generando mayor inflación de la que ya había. Recordemos que todavía en esta época era controvertido la inflación que brindaba el INDEC, decía 10% anual y los salarios ajustaban al 20, 25 o 30% anual porque era la inflación que realmente uno podía observar en las distintas consultoras que hacían relevamiento de precios y que era notorio que no era 10% anual. Entonces vemos acá como el periodo de Cristina al final termina dejando el tipo de cambio oficial muy bajo, llega Macri, libera el dólar, pero permite que la gente empiece a comprar dólares nuevamente, pero también tener en cuenta que en este momento Macri tomaba deuda externa, o sea, se hacía de dólares que los vendía en el mercado para financiar el gasto público, como luego vamos a ver, porque nadie quiso ajustar el gasto. Entonces, acá también el tipo de cambio queda apreciado. Sin embargo, cuando lo dejan de financiar a Macri desde el exterior, no le compran más títulos públicos, en mayo de 2018 o en abril aproximadamente empieza a haber una devaluación de la moneda, por eso vemos que vuelve a subir, el país se vuelve más competitivo, pero bueno, también empieza a haber inflación, bueno, hasta que llegamos a la era de Alberto en el año 2022 aproximadamente, bueno, el tipo de cambio lo deja planchado, se empieza a apreciar de vuelta. Cuando llega Milei en noviembre del 23, devalúa en diciembre, entonces el tipo de cambio real aumenta y luego la inflación hizo que baje porque el tipo de cambio se quedó constante, aumentando muy poquito. A partir de abril aproximadamente dejó que el tipo de cambio flote y bueno, aquí vemos que se ha producido una devaluación y eso ha generado un repunte de la competitividad. Pero bueno, este es un repaso histórico, digamos, del tipo de cambio real multilateral. Una cuestión sobre este sistema que tiene Argentina, ¿cierto? En los años 90 tuvimos un tipo de cambio fijo, un peso, un dólar, que significaba que el Banco Central se comprometía a que por cada peso de circulante haya un peso de reserva. Cuando se rompió la paridad 1 a 1 en el año 2002, si no recuerdo mal, que el Estado terminó decidiendo devaluar la moneda, que flote. Recuerdo que inicialmente se fue a 3 pesos, 3 pesos 20, 3 pesos con 60. Mucho tiempo se quedó en 3 pesos 20. Y sin embargo los precios siguieron aumentando, hubo inflación. Inicialmente fue una devaluación muy brusca que generó un aumento de las exportaciones y una disminución de las importaciones. Esta devaluación de la moneda generó una destrucción de los salarios de las personas, porque
podían adquirir menos productos internacionales. Empezó una puja distributiva de querer ganar mayor dinero. Inicialmente los que se beneficiaron fueron los exportadores, pero luego los asalariados fueron pidiendo aumento de sueldo para recomponer su salario. Esto fue generando un aumento de precios en pesos, pero el tipo de cambio quieto, porque ya se había hecho una devaluación muy brusca. Cuando suceden esas devaluaciones bruscas se dice que el país ganó competitividad. La competitividad contra empresas extranjeras se puede hacer mediante una devaluación de la moneda, pero no es sostenible, por esto mismo que explico, que después los asalariados empiezan a pedir una recomposición del dinero que vieron disminuido, porque le abarataron su salario en dólares, entonces pueden comprar menos productos que se exportan o importan. Entonces, en esa inflación que se generó, los asalariados empiezan a pedir en ese nuevo nivel de precios, donde todos los productos estos exportables, los que se llaman transables, que son los exportables o importables, que no pierdan valor, se ven más inaccesibles para el asalariado debido a que aumentaron el precio. Entonces esto genera un pedido de los trabajadores a querer ganar mayor cantidad de pesos que les recomponga el sueldo. Entonces empiezan las paritarias para reclamar nuevos salarios. Entonces podemos ver que este sistema que aumenta la competitividad vemos que no es sostenible en el tiempo. Genera un impulso inicial y luego se frena. Este sistema se llama Stop and Go, es muy común, en Argentina se ha hecho durante décadas, también se hizo en Italia, por citar un ejemplo, y no es la manera correcta para generar competitividad en el mundo. Por decir otro ejemplo, Alemania no hacía este sistema. Sin embargo, generó mayor competitividad solucionando problemas estructurales que Argentina o Italia en aquel momento, en el pasado, antes del euro, con la lira, no querían solucionar. Porque muchas veces los problemas estructurales requieren un consenso social, aprobación de leyes que la sociedad no quiere ver, no quiere ni escuchar. Entonces se puede ver el desarrollo que tuvo Alemania con un tipo de cambio mucho más sólido, con menos inflación, pero atacando problemas estructurales y mejorando un aumento en la competitividad, analizando una estructura correcta, presión tributaria, costos burocráticos, etc. En cambio, como digo, Italia y Argentina decidieron no solucionar problemas estructurales, entonces siempre es la misma situación. Cuando el tipo de cambio se atrasa, vuelven a devaluar, entonces eso le genera un nuevo nivel de precio, entonces los asalariados exigen que se les recomponga el sueldo, entonces se le empieza a aumentar con el tiempo, entonces cuando se vuelve otra vez a quedar como que el asalariado en cierto país cobra mucha cantidad de dólares, lo que sucede siempre es que la gente empieza a pedir un nuevo tipo de cambio más alto, para nuevamente volver a ganar competitividad, y es un círculo que no se termina nunca, porque a mi entender es un síntoma del tipo de cambio y no es un problema estructural. Entonces, por eso estoy haciendo este video, para intentar explicar a lo último, luego de que veamos los conceptos económicos, voy a intentar explicar para mí cuáles son los problemas sí, estructurales que hacen que todo el tiempo estemos devaluando la moneda. ¿Pero por qué se devalúa? Eso es porque en realidad lo que sucede es que el país es caro producir ahí, presión tributaria, mayores controles, regulaciones, fletes caros, etc. Todo lo que está en la cadena productiva termina generando productos caros que no se lo podés vender al mundo de otra manera que no sea mediante la devaluación de la moneda, estropear los salarios de los asalariados, así le pagas poca cantidad de dólares y que se justifique estar produciendo un producto que pueda competir contra el resto del mundo, que quizá tienen menos impuestos, menos problemas, más cerca para entregar los productos porque están en un país más cercano a ese, entonces pagan menos flete, o nosotros ya inclusive tenemos fletes demasiado caros. Entonces todo eso se hace para solucionar problemas estructurales que no queremos ver, no decirle a la gente tenés que cobrar menos dólares. Entonces lo que se hace es devaluar fuerte la moneda y sin darle mucha explicación a la gente, destruirles el salario medido en dólares.
para que convenga producir en este país y no en otro. Como mencioné, Alemania, con el marco alemán, no devaluaba la moneda y buscaron otras formas que sean estructurales, las mejoras de competitividad, lo pueden investigar, pero lo importante es que siempre acá se hacen parches para no buscar una solución de fondo. Bueno, otro tema macroeconómico, como dije, eran las tasas de interés que afectaban al tipo de cambio, pero además las tasas de interés afectan a la economía en su conjunto, tanto consumidores como productores, y establecen costo de oportunidad para los inversores. Por decir un ejemplo, ustedes quieren comprar, no sé, una heladera, un lavarropa, seguramente lo van a hacer con financiación porque es un gasto muy elevado, entonces van a recurrir a pedir dinero al banco, le van a decir, bueno, necesito comprar una heladera en 12 cuotas, entonces o piden un préstamo o con la tarjeta de crédito se financian. Eso sería un préstamo para consumir, pero también afecta a la producción porque muchas empresas necesitan financiamiento para poder aumentar la producción justamente o para, obviamente, superar alguna crisis. Si las tasas de interés están muy altas, una empresa en crisis entra en una espiral muy difícil de salir. Por el contrario, si las tasas de interés están muy bajas, lo más probable es que se financien proyectos que ni siquiera valgan la pena hacerlo. Entonces entra en una situación donde el mercado regula precios y cantidades. Entonces, la oferta y la demanda del precio del dinero en el tiempo va a generar una tasa de interés. Por decir un ejemplo, pongo un peso hoy y en un año va a ser un peso con 30, por decir un ejemplo. A su vez, la tasa de interés también está influida e influye en la inflación porque una tasa de interés alta hace que muchas personas, en vez de consumir, decidan postergar el consumo si la tasa de interés es más alta que la inflación, lo que se llama una tasa real positiva. Porque, por ejemplo, yo puedo poner, por decir un ejemplo, un plazo fijo al 50% anual por un año. Un plazo fijo es un instrumento en donde le presto dinero al banco, ¿sí? Entonces, puedo poner un plazo fijo al 40% o 50% anual, mientras que pienso que la inflación va a ser del 30%. Entonces, como voy a ganar dinero, prefiero postergar el consumo para hacer el plazo fijo y en el futuro sí compraré lo que haga falta. Una de las definiciones de inversión, si no me equivoco, es postergar consumo presente para tener mayor consumo futuro. A su vez, la tasa de interés muchas veces se intentó usar como política antiinflacionaria por parte del Banco Central. Como habíamos visto, los pasivos remunerados se hacían porque el Banco Central intentaba sacar peso del mercado pagando una tasa de interés muy buena y de esa manera, en el corto plazo, evitar que esos pesos estén en el mercado y afecten a la inflación, a nivel de precios. Por eso ambas variables se encuentran relacionadas. Si por el contrario me pagan por un plazo fijo 10% y pienso que la inflación va a ser de 30%, lo más probable es que no haga un plazo fijo al 10% y vaya a comprar productos ahora antes que aumenten más de lo que me daría quedarme en peso en un plazo fijo. O la otra alternativa es ir y comprar otra moneda extranjera, como por ejemplo el dólar, para tener un resguardo de valor internacionalmente. Porque sé que, por ejemplo, un celular que vale $700, dentro de un año muy probablemente valga $700 también. Si bien hay una inflación en Estados Unidos, no es muy relevante porque ronda aproximadamente el 3% anual. Y no estamos absolutamente seguros de que un precio vaya a subir o bajar viendo esa inflación del 3%. Quizá el celular que a mí me interesa, quizás salga uno mejor o ese mismo, lo voy a adquirir a menos dinero por más que en Estados Unidos haya 3% de inflación anual. Porque ahí se estaríamos analizando no el precio de ese bien en particular, sino de los precios de la economía. Tener en cuenta que la inflación puede ser medida con el índice de precio al consumidor, que establece cuánto es la variación de precios de la economía que adquieren las personas, pero también existe un nivel de precios mayoristas, que es la que se analiza como la antesala a la inflación que va a tener luego la minorista en los siguientes meses. Porque las variaciones de precio por lo general comienzan en la mayorista y luego se trasladan a la minorista.
Bueno, entonces nos referíamos a que la tasa de interés es oferta y demanda entre cuánto le quiero prestar yo el dinero en el tiempo al banco o, por ejemplo, al gobierno mediante la compra de títulos públicos y ese dinero será ofrecido por entidades financieras a quienes lo necesiten, ya sea, como dijimos, para comprar algún producto, sea para consumir o para invertir. A su vez, los bancos, con el dinero de los plazos fijos que ustedes pueden estar haciendo, además de financiar consumidores o inversores, también le presta dinero al Estado. Al Estado porque ya tiene mucha deuda y necesita el rollover, o sea, la renovación de esos vencimientos cuando un título cae en cierta fecha y lo va a postergar, lo va a alargar el plazo a otra con un nuevo título o para financiar un nuevo aumento del gasto público que no tenga una contrapartida con un aumento en los ingresos. Entonces acá también vemos que el Estado necesita dinero, es demandante de pesos para los gastos y para la renovación de la deuda, por lo cual muchas veces esto viene bien para aclarar porque muchas personas en gobiernos pasados que hemos visto decían que querían apoyar a las pymes, que hay que darle financiamiento y demás, y después en la realidad el Estado deficitario se lleva todos los pesos de los ahorristas y no le deja nada o le deja muy poco a las pymes que necesitan financiamiento para poder crecer y competir contra empresas internacionales que son enormes. Por eso escuchamos siempre políticos decir, nosotros estamos a favor de las pymes, queremos ayudarlo y demás. Bueno, sería una gran ayuda si dejan de demandar tantos pesos de los inversores y ese dinero, si no lo necesitara tanto el Estado, podría bajar la tasa porque no habría tanta demanda de pesos y se podría financiar mucho más barato a las pymes. En el año 2002-2003 recuerdo ver conferencias de políticos que decían, no, vamos a ayudar a las pymes y demás, y después cuando mirabas los estados financieros de los bancos, uno notaba que el 55%, aproximadamente 60% de todo el activo, que son los derechos, propiedad de bienes muebles, inmuebles que tiene un banco, el 55-60% eran para financiar al déficit del Estado. El total de los depósitos era como el 70% aproximadamente, 80%. Por eso muchas veces uno escuchaba en estas conferencias, no, sí, porque hay que ayudar a las pymes y demás. Bueno, quería ayudar a las pymes, podés empezar por bajarle los impuestos y no requerir tantos pesos de los inversores, no llevártelos vos para que puedan financiarlos a ellos. Como siempre digo, en Argentina es como vivimos en un gran relato. Todo el tiempo estamos escuchando a políticos que dicen una cosa, entienden poco de economía, rompen las variables, ellos son los culpables de que todo funcione mal y sin embargo siempre el culpable era otro, como he contado, que culpan a los comerciantes o que Estados Unidos porque nos odian, porque... Y en realidad somos nosotros con nuestras acciones, con las cosas que votamos, con los políticos que tenemos. Es como, imaginemos que en un país muy pobre uno lo ve que toman las decisiones, que hay muchísima corrupción, inestabilidad jurídica, intentan expropiar empresas, el Estado financia todo, quiere abarcar, quieren ser socialistas y demás, y después siempre la culpa es del imperialismo y demás, y uno se empieza a cansar de ese relato y eso se lo termina creyendo muy poca gente a nivel mundial. Sí se lo creen dentro de esos países pobres, pero no se lo creen por afuera. Afuera ve un inversor que dispone, por decir un ejemplo, 1.000 millones de dólares y está viendo lo que piensa esa sociedad, que no sabés ni siquiera si te van a expropiar si el día de mañana querés invertir ahí. Y bueno, nosotros estamos dentro de ese tercer mundo que siempre vive mirando al extranjero como el culpable de todos los problemas. Pero fíjense que en estas explicaciones que estoy dando ya nos empezamos a dar cuenta de dónde están los problemas. Bueno, si queremos ver indicadores económicos como la tasa de interés, podemos ir a indicadores económicos dentro de mi sitio web y vamos a precio y mercado monetario. Acá podemos observar las distintas tasas de interés, algunas son ejemplo y podemos quitar algunas si queremos ver alguna en especial. Pero bueno, hay más indicadores económicos. Si quieren mirar algunos, los pueden entrar a ver en estos distintos ítems que son como un resumen que puse. Sobre el tema tasa de interés, que
tengo que aclarar algo porque leí los comentarios de un gobernador y me llamó la atención el desconocimiento que tiene sobre cómo funcionan los sistemas y por qué es importante la intermediación financiera. Los bancos captan depósitos, el banco simplemente es un intermediario que demanda ese dinero para otras personas que se lo demandan a ellos. Entonces, dependiendo el riesgo de cada uno o los incentivos que haya para darle dinero a uno o al otro, desde el punto de vista del Estado que quiera generar incentivos para alguno, termina generando cierta tasa de interés para cada deudor del banco. Hay que entender que el Estado muchas veces es considerado como digamos la tasa libre de riesgo que se supone que no va a defaultear un instrumento, entonces la tasa que paga es digamos lo mínimo. Más que el Estado sería el Banco Central, que es el que tiene el poder de emitir dinero, entonces uno estima que no va a defaultear la deuda que tiene en pesos, entonces se supone que al que menor tasa le voy a prestar va a ser al Banco Central. Si el Banco Central no capta depósitos, será el Tesoro Nacional, ¿sí? Que no significa que no pueda defaultear. Ya ha pasado el reperfilamiento en la época de Macri, incluso los títulos en peso no lo pagó. Entonces, libre de riesgo en moneda local, hoy se podría considerar el Banco Central, pero hay que ver si capta depósitos. ¿Por qué? Porque al momento de hacer este video, al final de agosto de 2025, no tiene pasivos remunerados en moneda local, lo que se llamó LEVAC, desde el año aproximadamente 2002, si no recuerdo mal, hasta aproximadamente diciembre de 2018, que existieron las LEVAC, pero bueno, ya estaban existiendo en ese momento la LELIC, que eran deuda pasivo remunerado del Banco Central contra los bancos directamente, no podían licitar personas físicas o personas que no fueran entidades financieras. Y después aparecieron los pases pasivos a 1 y 7 días, pero terminaron habiendo solamente a un solo día. Pase pasivo es una operación que consta de dos partes. Una es comprar un título, por ejemplo un banco compra un título y en simultáneo, en la misma operación, queda pactada la venta al día posterior a un valor más alto. Entonces te estoy dando el dinero por un solo día, porque hoy te compro, te doy el dinero y mañana te lo vendo, entonces vos mañana me das el dinero a mí. Eso es lo que se llama un pase pasivo, porque es un pasivo para el Banco Central. Y era considerado ese pase un pasivo remunerado del Banco Central debido a que tenía una tasa de interés, porque la compra era un valor menor que a la venta del día siguiente. Pero esa deuda que al final del mandato de Alberto Fernández ya los bancos no renovaban las LELIC para irse a pases pasivos todo un día, porque no se conocía la política que iba a adoptar Milei en su gobierno. Entonces se volcó algo que era a 28 días a un día. Pero igualmente ya era una deuda a muy corto plazo la que tenía el Banco Central. Durante el gobierno de Alberto Fernández se intentó migrar esa deuda del Banco Central al Tesoro Nacional, pero los bancos no querían hacerlo por el riesgo que tenía que sea el Tesoro, que ya había defaulteado, ya había reperfilado una vez con la CUNSA. En cambio preferían quedarse en títulos que estuvieran emitidos por el Banco Central, como eran las LELIC en su momento, o prestarle también por medio de pases, pero siempre al Banco Central. Pero bueno, quizás me fui por las ramas. Lo importante es entender que el Estado también demanda pesos, entonces hay una tasa de interés para el Estado que el mercado está mirando, porque todos le podemos prestar dinero al Estado Nacional por medio de las licitaciones, que es emisión primaria de títulos públicos, y luego tiene una cotización en el mercado secundario, en el que yo le puedo comprar los títulos a una persona que le prestó dinero al Estado. Entonces paso a ser yo acreedor en vez de la otra persona. Entonces esos títulos que cotizan en el mercado secundario también hay una tasa de referencia de cuánto es el dinero al que toma prestado del Estado Nacional, porque podemos ver en cada momento a qué tasa de interés está invirtiendo las personas en el mercado secundario, y al momento que haya una licitación sabemos que a lo que se le presta al Estado, el mismo Estado ya sabe aproximadamente a qué tasa le van a prestar, porque está viendo las cotizaciones diariamente en el mercado para ver cuánto rinden los títulos.
en el precio que tiene cada título está el rendimiento implícitamente. Por decir un ejemplo, si algo vale 1 y yo sé que ese título me va a devolver 1,10, entonces yo ya sé que ese título rinde 10% en el periodo que le queda el vencimiento, por decir un ejemplo. Y si ese título baja de precio, significa que le están pidiendo más rendimiento al Estado, una tasa de interés más alta, porque me va a seguir devolviendo 1,10 pesos porque el valor final no va a cambiar, y sin embargo quizá vale, ahora en vez de valer 1 el título, vale 98. Entonces yo ya sé que me está rindiendo 12 de 98 de 0,98 a 1,10, entonces rinde 0,12 de 0,98 en el mismo periodo de tiempo. Entonces 1,10 dividido 0,98 me va a dar menos 1, me va a dar el rendimiento que tiene ese título en ese periodo. Entonces luego lo que se hace es calcular cuánto es la tasa anual, que puede ser nominal si no cuenta una reinversión, o la efectiva si cuenta la reinversión periódicamente de ese interés subperiódico que va a tener. Pero anualizado. Entonces no se sabe si realmente eso es lo que rinde en el año, porque está el riesgo de no reinvertir a la misma tasa. Por decir una exageración, si un título está por vencer, le queda un día, y en ese día una tasa anualizada que cuente la reinversión de la renta me da 150%, no significa que voy a reinvertir y voy a tener al final del año 150%. ¿Por qué? Porque seguramente mañana me van a dar el dinero, y cuando mire otro instrumento que tenga un plazo de 30 días, seguramente la tasa quizás sea 50, por decir un ejemplo, entonces ese rendimiento anualizado no era tal.